a tener dos lecturas. Una es en Génesis capítulo 18, versículo 10, y la otra es en Filipenses capítulo 4. Cuando usted encuentre puede decir amén. Génesis capítulo 18, versículo 10. Mientras que usted encuentra, de nuevo permítame reiterar el saludo de sus hermanos en Cristo en Colombia, en especial en el lugar donde ayuda a ministrar ahí en Bogotá. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando usted encuentre diga amén. Filipenses 4, pero primero vamos a leer Génesis capítulo 18. Amén, versículo 10. Dice la palabra de Dios: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, preguntando: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Vamos a dejar ahí y vamos a pasar a Filipenses capítulo 4. Una cita muy conocida entre los que leemos la Biblia. Y cuando usted encuentre puede decir amén. Dice, versículo 11. No lo digo, está hablando el apóstol Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Diga usted: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso al Señor y tome su lugar. Aleluya. El tema que hoy vamos a desarrollar, tal vez en este versículo tan conocido, tan leído y tan citado por nosotros en la mayor parte de nuestra vida, quiero que lo estudiemos hoy con mayor profundidad. Cada ser humano posee sus propios límites. Sin lugar a duda, unos más que otros tienen capacidades que los llevan a mover sus propios límites, a tener facultades que los llevan a poder más que a otros. Tal vez usted ha escuchado de Usain Bolt, ¿cierto? En estos días en los Olímpicos sabemos que es el hombre más veloz del mundo. No hay quien lo supere. En los 100 metros alcanza 9.58. Sin embargo, independientemente de las capacidades del ser humano, hay cosas que todavía el humano encuentra como una muralla o como una montaña alta para escalar. La depresión todavía lo sigue llevando al suicidio. Los problemas y hogares disfuncionales a las drogas. El estado económico de los países a enfermedades somáticas como el estrés, que enferman el mismo corazón y hacen que las personas se depriman. Hay cosas que el ser humano nunca podrá hacer ni ser, pues estamos supeditados a las circunstancias físicas, a las circunstancias sociales, a las circunstancias ambientales y aún más allá del entendimiento humano, las limitaciones espirituales. Pero peor aún, hay otras que tienen que ver directamente o están enlazadas directamente con algo que originó el propio pecado del ser humano. En el preciso instante
alejó de Dios y abrazó el pecado, se encargó de alejar al hombre de su fuente de energía y de poder de vida. En este caso específico de Dios, aquel de quien procedían todas las facultades de fuerza y de poder, aquel que lo hizo a su imagen, a su semejanza. Dios sabe que el hombre por sí mismo es débil, que no tiene la facultad por sí mismo de vencer algunas debilidades y enfrentar el pecado. Eso lo sabía Dios. Dios sabía que el hombre por sí solo no podía hacer frente al mismo diablo. Por eso diseñó la forma de volverlo a su estado natural después de haber pecado y abrazarlo a una comunión íntima y personal con Él, para así darnos por medio del Espíritu Santo ese poder necesario y revertirnos de todas las facultades que nos darían la capacidad de vencer todas las adversidades que íbamos a enfrentar. Se lo coloco de esta manera: a Dios no lo agarró desprevenido el pecado del hombre. Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero al mismo tiempo, dentro de la omnisciencia y la presciencia, conocimiento anticipado de las cosas de Dios, Dios ya había diseñado en su mente volver a estar en el corazón del hombre a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: os daré un consolador. Porque el hombre separado de Dios nada podemos hacer. Por eso la palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. Pero yo quiero que nos fijemos en 4 puntos de esta escritura para poder asimilar todo el contexto y entender lo que está escribiendo el apóstol Pablo. La primera palabra que escribe en el versículo 13 es todo. Diga, todo. La palabra de Dios no dice algunas cosas, poquitas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo. Y cuando estamos hablando de todo, esa palabra en sí misma dice o da a entender que es una cosa entera o tomada en su integridad sin excluir ninguna parte de ella. Eso significa todo. Amén, amén. Pero aunque este versículo es bien conocido por todos nosotros, el versículo no lo hemos dimensionado en su totalidad, porque por momentos pareciera que en nuestras vidas ese todo no existiera. Pareciera que en nuestras vidas fueran algunas cosas, pero el versículo no dice algunas cosas, el versículo dice todo. Amén. No dice ciertas cosas, dice todo. El apóstol Pablo se atreve a asegurar que no hay el más mínimo porcentaje de posibilidad de que no sean todas y cada una de las partes de todo. Para él, definitivamente e indiscutiblemente, todo es todo. ¡Aleluya! Posiblemente al tú ver las circunstancias en tu vida, aún tus propias capacidades, te vas a ver reducido a una supuesta realidad que te hace negar las posibilidades del éxito. Pero la promesa de Dios a través de esta palabra para los que creen es muy sencilla: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Dios dice todo, es todo. Pero posiblemente, hermano, usted dirá: hermano, es que usted no conoce la circunstancia que yo estoy viviendo. Hermano, es que usted no sabe el diagnóstico que me dio el médico. El médico me ha dicho que tengo 2, 3, 4 meses de vida. Hermano, es que la deuda que tengo que pagar es una deuda que no la puedo pagar ni en 10 años. Pero yo déjeme
decirle una cosa, en 30 años que llevo en el Evangelio, he podido experimentar el poder y la gloria de Dios, demostrándome que cuando Él dice todo, es todo. La Biblia dice de varios personajes bíblicos. El primero, Isaac, dice la Biblia que en el capítulo 26 del libro de los Génesis habla que llegó un periodo de hambre y escasez a la tierra de Gerar. Todo lo que sembraban se moría porque estaba experimentando la tierra seca. Lo que la gente sembraba se moría. Pero dice la Biblia que llegó Isaac a Gerar, que tenía la bendición de Dios. Y cuando él sembró, dice la Biblia que dio fruto al 100% y le bendijo Dios. La Biblia, hablando de José, dice que fue el segundo después de Faraón y que tuvo la capacidad de administrar todo el centro de abastos del mundo en ese momento. La Biblia, hablando de Moisés, dice que dirigió 2 millones de judíos en el desierto y los dirigió durante 40 años. La Biblia habla de Josué, que en una ocasión, peleando en una batalla, se atrevió a desafiar el universo y a decirle: tú sol detente y tu luna detente, y el sol y la luna se detuvo. Amén, amén. Un hombre parando el universo. Porque cuando la Biblia dice todo, es todo. Amén, amén. La Biblia habla de Josué, o mejor de David, que pudo vencer a un hombre de guerra. Y él sencillamente con una cauchera, con una honda y una piedra, en el nombre de Jehová, pudo derrotar a un hombre de guerra. La Biblia habla de Josué, que solamente rodeando los muros de Jericó durante unos días hizo que esos muros fueran deshechos, hizo que esos muros cayeran en el nombre de Jehová. La Biblia, hablando de Pedro, dice la Biblia que solamente pasando en un lugar, su mera sombra sanaba a las personas. Y estoy mencionando esto para decir que cuando dice la Biblia todo, es todo. Pero solamente es posible al que cree. ¡Aleluya! Volviendo a nuestro versículo, Pablo no solo se atrevía a asegurarlo por el testimonio bíblico de los patriarcas, sino porque su experiencia personal en ese presente lo hacía posible. Él no estaba hablando sencillamente una palabra de fe y motivación. Él estaba hablando de algo que él había vivido en su vida. Cuando he tenido escasez, cuando he tenido dificultad, cuando he tenido hambre, la mano de Dios se ha aparecido para levantarme y sacarme de la prueba. Dios mismo ha venido y me ha levantado y me ha sostenido. Amén, amén. Gloria al Señor. Por eso Él está diciendo: sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir. Porque cuando he tenido abundancia, Dios ha estado ahí. Pero cuando los días han sido días grises, de dificultad, donde no hay panorama posible para yo salir adelante, cuando me he visto solo peleando, cuando nadie ha estado conmigo, ni mi propia familia, ahí ha aparecido la mano de Jehová para levantarme, ahí ha aparecido la mano de Dios para sostenerme, ahí ha aparecido la mano de Jehová para levantarme y mostrarme su favor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que he tenido días de dificultad, donde no ha habido para pagar los biles, dicen aquí, ¿no? Amén. Donde usted tiene que pagar los biles y no tiene con qué pagarlos.
donde tu corazón se desespera porque no ves panorama posible o solución posible. No hay una mano amiga que te levante. No hay un consejo de un amigo que te fortalezca. No hay alguien que te dé un versículo para subirte el ánimo. Y las circunstancias físicas te demuestran que nada es posible. Amén. Pero mire, lo grandioso de tener, escúcheme, no un Dios. A mí no me gusta decir, tenemos un Dios poderoso. ¿Sabe por qué no me gusta eso? Porque eso es decir que Él es uno entre muchos. Yo tengo el Dios Todopoderoso. Porque no hay otro, no hay ninguno, no hay nadie que se le asemeje. Tenemos al único Dios Todopoderoso que está peleando con nosotros como poderoso gigante. Mire, hermano, nuestro Dios es tan especial que si Él tiene que mandar un ángel, como lo hizo con el profeta Elías, para que le dé una torta, para que le dé comida, va a mandar un ángel. ¿Se ha leído esa escritura? Sí. Si Dios tiene que usar cuervos para que te traigan la comida, Dios manda cuervos. Amén, aleluya. ¿Usted sabe qué es un cuervo? ¿Un cuervo? Un cuervo es un animal de rapiña. ¿Usted se imagina un cuervo, un animal de rapiña, trayéndole a usted un pedazo de carne? Eso es lo que ellos comen. Pero ¿sabe cuál es el contexto espiritual de eso? Si Dios tiene que traer al mismo diablo para que te traiga algo para sostenerte, aún hasta una persona inconversa, Dios lo va a hacer. La Biblia dice que la riqueza de los impíos son para los justos. Si Dios tiene que traer al diablo para que te bendiga, hasta el mismo diablo lo manda de mandadero. Mire, yo no sé si ustedes han escuchado esta historia. Se la voy a contar. Había una ancianita que no tenía nada que comer. Una ancianita cristiana. Ella llegó a su cuarto, se arrodilló y se puso a clamar al Señor: Padre, tus promesas son fieles. No hay nada en la cocina para comer, Señor. Pero tu palabra dice que tú eres Jehová Jireh, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador. Yo creo, Señor, que tú me puedes ayudar. Yo creo que tú puedes llenar esa alacena, Señor. Tú eres mi Padre. Y la ancianita ore y ore y ore y ore. De repente venía un hombre alcohólico tambaleando en medio de su borrachera y se puso a escuchar la oración de la viejita. Y dijo: se la voy a hacer a esta anciana. Le voy a comprar, acá ¿cómo llaman? Sí, un mercado. Voy a comprarle un mercado grande y se lo voy a tirar para que piense que fue su Dios. Y fue y compró el mercado y se lo tiró por la barra, que le cayera al otro lado. Cuando la viejita pudo ver el mercado ahí, ella dijo: gracias, Señor, porque aunque a veces envías al mismo diablo porque nos bendiga o para que nos bendiga, si Dios tiene que usar al que tenga que usar para bendecirte, Él lo va a hacer, porque Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. A Él correrá el justo y salvo será. Por eso, mi hermano, no te impacientes, no te entristezcas, no pierdas la esperanza, porque tú tienes al único Dios verdadero que todo lo puede. Denle un aplauso al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 3, 38, 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Pregunta, es una pregunta. Si Dios está conmigo, ¿quién? ¿Pero quién?
Y comienza a escribir el apóstol: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escuche lo que otra vez en símbolo de pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas? Aparece de nuevo la palabra. Mire, hermano, permítame abrir un paréntesis para enseñarle lo siguiente. Nosotros a veces interpretamos mal las Escrituras. Porque uno, como cristiano, uno a veces todo lo proyecta cuando estemos en la gloria con Él, allá en el paraíso. Entonces, a veces hemos escuchado enseñanzas: no, hermano, ¿cómo se dice? Aguanten la prueba, Dios nos va a bendecir allá en la eternidad. Pero la Biblia no dice solamente que nos va a bendecir en la eternidad. La Biblia dice que si alguno, dejando padre y madre, por servir a Cristo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Esto no me lo soñé anoche. Dice: le daré 100 veces más. ¿En dónde? Allá en el cielo. Dice: le daré 100 veces más aquí en la tierra. ¿Y sabe qué dice? Y allá en el cielo. Aleluya. Amén. Viene el bonus track. Lo que decimos en Colombia, yo no sé si existe eso aquí, esa palabra, la ñapa. Cuando usted está tomando algo y dice: écheme otro poquito más. Se llama la ñapa. Y allá en la eternidad nos da la ñapa. Pero nos va a dar algo mejor. Nos va a dar la vida eterna. Nos va a permitir estar con Él en su gloria, regocijarnos con Él, verle cara a cara y llenarnos del gozo del Señor. Miren, sigue diciendo: ¿cómo? Si ya nos dio a su Hijo, eso es lo que está diciendo, si ya nos dio a su Hijo, o sea, si no lo escatimó, dice: ¿cómo no nos dará? Y sigue diciendo: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Dice esto. ¡Ja! Tremendo. Antes, en todas estas cosas somos vencedores. Amén. No, usted y yo no leemos bien. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor. Estoy diciendo todo esto, hermano, porque Pablo dice: mire, yo he vivido en abundancia y he vivido en escasez. Y en el 2 de Corintios capítulo 11, 23 dice: somos ministros de Cristo. Dice: como si estuviera loco hablo, yo más. Y mire lo que dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sabe por qué estoy leyendo este versículo? Porque en Filipenses estaba diciendo: sé vivir en abundancia y en escasez. Y en este versículo está contando lo que ha sido cuando ha vivido en escasez. ¿Y sabe por qué estoy leyendo esto? Porque algunos de nosotros pensamos que sufrimos mucho. Ay, pobrecito de yo. Es que todo lo malo me pasa a mí. ¿Por qué yo, Señor?
¿Usted alguna vez ha dicho por qué yo? ¿Por qué a mí? Como diciendo, ¿por qué no le pasa al de al lado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero déjenme decirle una cosa, nuestras limitaciones y sufrimientos no son nada comparables en lo más mínimo a lo que sufrieron los apóstoles y la iglesia primitiva, que tuvieron que sufrir por amor a Cristo. Sin embargo, si tú eres de los que estás sufriendo, no te voy a decir, ¡pare de sufrir! Como dicen por ahí algunos, ¡para de sufrir, hermano! ¿Usted sí sabe dónde son, sí? Sí. Para de sufrir. La Biblia del Señor nunca dijo, cuando usted se entregue a mí y me dé su corazón, va a parar de sufrir. Dios nunca nos ha prometido eso. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer. Tú que estás sufriendo, pasando pruebas, pasando dificultad, hay una promesa del Espíritu Santo para ti en esta mañana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice la Biblia todo, es todo. Dale ese aplauso a Jesús. Hermano, qué bella es la palabra. No, en Pablo no eran frases de cajón. Él estaba hablando desde su propia experiencia. Permítame en estos minutos desarrollar el resto. Y lo siguiente que quiero decir es que frente a estas circunstancias que nos toca vivir como cristianos, generalmente la palabra más recurrente que está impregnada en nuestra mente, en nuestro corazón y aún en nuestro propio cuerpo es no puedo. ¿Usted alguna vez ha dicho no puedo? ¿Usted ha tratado de alzar algo pesado? ¿Alguna vez dice uy no puedo? ¿Sí? ¿Alguna vez le ha llamado aquí, hermano, venga, dirija al culto? Y usted de pronto alguna vez se le ha salido, uy, hermano, no puedo. Es que yo no sé hablar. Es que yo no sé cantar. Es que yo no sé predicar, a mí me da miedo. Esta frase es muy común en los vocabularios de las personas. Es la antítesis a esta frase de Filipenses 4:13. Es lo opuesto de todo lo puedo. No puedo es la antítesis de todo lo puedo. Este versículo que nos plantea Pablo, desde pequeño nos implantaron el no se puede. Mire, cuando uno era pequeño, yo creo que eso es una situación en Latinoamérica. A todos nos levantaron desde que estábamos aprendiendo a caminar y a hacer cosas. Era cuando usted iba a agarrar algo pequeño. ¡No! ¿Sí o no? ¡Ay! Desde pequeños. Eso en el mundo científico se conoce como una programación neurolingüística. Mentalmente nos programan a que ciertas cosas no se pueden hacer. Cuando fuimos creciendo, tal vez hablamos con nuestro padre o con un amigo, con alguien y le dijimos, quiero estudiar. Y él nos dijo, uy, no, eso no se puede. Estudiar es muy costoso. Eso en la universidad solo van los ricos. No se puede. Yo lo intenté, no pude. Entonces algunos, como no pudieron, nos enseñaron a nosotros también diciéndonos, usted tampoco puede. Y para mí el no se puede es una doctrina del diablo. Se lo soporto diciéndolo porque es una antítesis de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puede. Pero nos programaron. Hermanos, vamos a construir un templo para 500 miembros. Uy, no, hermano, no se puede. No se puede, hermano. Somos muy pocos. Nos ganamos el mínimo. Casi todas son madres cabezas de hogar que no trabajan. No se puede.
¿Saben por qué? Porque nos programaron mentalmente. ¿Saben qué me gusta de las mujeres? Que las mujeres lo retan a uno. Las mujeres son las que le dicen a uno, vamos a comprar un carrito mejor. ¿Y qué decimos nosotros? Uy, no se puede. Y ellas nos inyectan esa fe porque las mujeres son de fe. Dice, claro, mi amor, que sí se puede. Yo te voy a ayudar. Sí se puede. El pastor anima a la iglesia. Vamos a comprar un mobiliario mejor para la iglesia. O un sonido mejor o qué sé yo. Uy, hermano, no se puede. Pero olvidamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. La gloria es para Dios. El no se puede nos lleva a la imposibilidad que conlleva el no hacer o poder hacer algunas cosas. Esto es para otros, no para ti. Te dirán algunos. Lo peor de todo esto es que el ser humano lo incluyó en su vocabulario. Y peor aún en su vida. Por eso encuentra usted personas en su vida frustrados, acabados, arruinados, en bancarrota, porque se acostumbraron a vivir en el no se puede, no es posible, es difícil. Algunos creen que es para en otros tiempos que se podían hacer milagros, que es para otros que están facultados. Pero ¿sabe que me gusta la Biblia? Leer, entre más leo uno encuentra cosas de Dios poderosas. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes harán mayores cosas que yo. A mí todavía me impresiona ese versículo. El Señor resucitó muertos. Y Él me está diciendo que yo voy a hacer mayores cosas que esas. ¿Usted no le parece increíble eso? Pero aquellos que siempre han dejado salir de sus labios el no se puede, siempre fueron interrumpidos por aquellos que dijeron, lo logré. Se lo voy a repetir. Aquellos que han sido esclavos de la frase no se puede, siempre fueron interrumpidos por aquellos que dijeron, yo lo logré. Hubo alguien que dijo, no se puede subir al Everest, la montaña más alta del mundo, pero hubo alguien que se atrevió a desafiar las leyes físicas y naturales, y cuando llegó al pináculo del Everest dijo, sí, es posible. Y si esas personas sin Cristo lo han logrado, imagínense lo que podemos hacer en Cristo. Quiero recordar cuando Moisés mandó a 12 a reconocer la tierra. Porque siempre son más los que dicen no se puede. ¿Sí o no? La gente negativa siempre es más. Y llegaron, uy, esa tierra es deliciosa. Tierra que fluye leche y miel. Y no era que abrían una llave para que saliera leche y miel. ¿Sabe qué significaba eso? Que era una tierra donde habían pastos verdes, donde habían bastantes vaquitas, cabritas, ovejitas, donde había bastante carne, bastante leche y bastante fruta. Eso era lo que decía la Biblia. Y ellos dijeron, no, hermano, mire, para muestra un botón, tenían que cargar un racimo de uvas entre dos. Lea la Biblia, búsquelo. ¿Usted alguna vez ha visto un racimo tan grande? Pero entonces dieron el testimonio de lo que había allí, pero dijeron, pero no, hermano, esa gente es grandísima. Nosotros parecíamos insectos, o sea, como langostas, como chapulines. Te lo coloco así para que me entienda, como langostas son chapules, o saltamontes. Parecíamos como langostas.
Y ellos nos veían así, esa gente, esa tierra es tierra que traga a sus moradores. 10 llorones. Pero había un Josué y había un Caleb. Y dijeron, eso es cierto. Pero ¿saben qué dicen? 2 frases que me impactan. La primera, nosotros podremos más que ellos porque Jehová pelea con nosotros. Y la segunda frase que me inquieta, Pastor Víctor, ¿sabe cuál es? Que dicen, nosotros no lo comeremos como pan. Aleluya. Mejor dicho, ¿cuántos son? Nos lo vamos a comer como pan. Nos lo vamos a comer como taco. Nos lo vamos a comer como quesadilla, como burrito. Porque Jehová peleará por nosotros. Denle ese aplauso al Señor. Regáleme esto último para decirle lo siguiente. A veces de nuestros labios salen no se puede, pero arranca hoy el pesimismo de tu vida y aférrate a las promesas de Dios. Tú dices, estoy muy cansado. Dios dice en Mateo 11:28, yo te haré descansar. Aleluya. Tú dices, nadie me ama en verdad. Juan 3:16 y Juan 13:34 dice, yo te amo. Aleluya. Tú dices, no puedo seguir. El Señor dice, mi gracia es suficiente. Tú dices, no puedo resolver las cosas. Pero Proverbios 3:5 dice, yo dirijo tus pasos. Tú dices, yo no lo puedo hacer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedes hacer. Tú dices, no soy capaz. Dios dice, vale la pena hacerlo. Tal vez tú dices, no puedo perdonar, pero el Señor dice, yo te perdono. Aleluya. Tú dices, no lo puedo administrar. Dios dice, yo supliré todo lo que necesitas. Y voy a terminar con este último punto que fue la lectura que tuvimos en Génesis. ¿Habrá algo difícil para Dios? Llega el ángel de Jehová, que era una teofanía de Dios, a hablar con Abraham, un hombre anciano, y le dice, te voy a dar un hijo. Dice la Biblia que la esposa de Abraham estaba escuchando detrás de la puerta. Otra mujer anciana. Y cuando el ángel de Jehová le dice a Abraham, vas a tener un hijo, la mujer de Abraham, ¡qué chiste tan bueno! Se lo estoy para que usted lo lleve a la realidad. Eso fue lo que pasó. El Señor es muy chistoso. Y el Señor se ha dado cuenta. Y le dice, ¿tú crees que para mí hay algo difícil? ¿Tú crees que para mí hay algo imposible? ¿Tú crees que para mí hay algo que yo no pueda hacer? Lo que para el hombre representa una limitación, lo que para el hombre representa una imposibilidad, para Dios es simplemente nada. Para Dios representa una oportunidad de demostrar su todo poder. Para que me entiendas de lo que estoy hablando, de la grandeza de Dios, la palabra de Dios dice que Él dijo con el poder de su palabra, sea la luz, y fue la luz. Él levanta el polvo de la tierra con la yema de sus dedos. Él mide las aguas con el hueco de su mano. Él mide la tierra. Amén, amén. Con el poder de su espíritu, la tierra es el estrado de sus pies, dice la Biblia. Él toca los montes y humean.
el cielo no le puede contener, porque Dios lo llena todo. Y es más, el sepulcro no lo pudo retener. La muerte se atrevió a abrazar al Señor por 3 días, pero sus brazos no tuvo la capacidad de retener al autor de la vida, porque Él es todopoderoso. El sepulcro no lo tuvo tener adentro, y al 3er día el Señor resucitó. Pregunto, ¿habrá algo difícil para Dios? No, amén. Nuestro Dios es ilimitado, Él lo llena todo. Para Él no hay imposible nada. Él es quien nos capacita, Él es quien nos potencializa a la 10ª potencia. Él es el que hace brotar del desierto o de la piedra agua o manantial. Es el único que pudo alimentar a la nación de Israel por 40 años con pan de la mejor panadería, la del cielo. Si tú estás sin trabajo, si tú no tienes provisión en tu casa, si Dios tiene que abrir la panadería del cielo, lo va a hacer. Y un día dijeron, estamos cansados de pan. Ya no quiero pan. Y el Dios que tenemos, aún en el desierto, les trajo la mejor carne. Y dice la Biblia que les dio tanta carne que se les devolvía hasta por la nariz. ¿Usted ha leído esa? ¿Sí la ha leído? ¿Quieren carne? Ok, yo les mando carne. Porque yo todo lo puedo. Pero aquí le voy a dar. Pastor, ¿usted me puede ayudar con su guitarrita, por favor? Ya estoy terminando. Gracias, Pastor Lee. Pero le voy a dar la clave. Le voy a dar la clave en esta mañana. La clave de este versículo es que termina diciendo, en Cristo. Usted y yo tenemos limitaciones. Usted y yo tenemos un hasta aquí. Usted y yo hay cosas que nunca podremos hacer. Pero el apóstol Pablo, el Señor lo llevó a entender que todo el todopoder estaba en Dios. Es en Cristo que todo lo podemos. El apóstol Pedro en algún momento tuvo que responder al Señor cuando estaba echando la gente o cuando la gente se estaba retirando.